A continuación llamamos a este estrado al doctor Enrique del Val Blanco, quien se desempeña actualmente como secretario general administrativo de la UNAM. El doctor del Val Blanco cuenta con una extensa trayectoria en planeación académica, así como en el desarrollo social. Ahora nos disponemos a escuchar su propuesta sobre el ingreso ciudadano universal. Lo escuchamos con atención, doctor. Buenos días, gracias por asistir a esta ponencia. Creo que el tema general del foro es muy interesante y yo quiero platicarles de una cuestión que es el ingreso ciudadano universal para México. Esta propuesta viene de muchos países del mundo. En otros países del mundo se le conoce de habla hispana como renta básica, es decir, y el sentido fundamental de ella es tomar en consideración la demografía del mundo, los recursos económicos y los recursos físicos, y la única forma de poder avanzar en la mejora del bienestar de la población es con una propuesta de ingreso ciudadano universal para México. Hay un párrafo que me parece muy bueno: no es libre si no tiene la existencia material garantizada. Es un hecho fundamental. Para ser libre uno tiene que tener su existencia material garantizada, y hoy en el mundo miles de millones no lo tienen. Este es un instrumento eficaz para avanzar en la reducción de la desigualdad y la pobreza en México y en el mundo. Será la implantación gradual, porque tiene que ser gradual, del ingreso ciudadano universal, como lo hemos definido en México. Le cambiamos el nombre de renta básica porque renta es una palabra española que se por ingreso, entonces ingreso ciudadano universal. Lo digo porque hay un grupo formado en México que está planteando la necesidad de impulsarlo en nuestro país de manera gradual. Pero veamos, hay experiencias internacionales sobre ingreso ciudadano universal y vienen de años a. Por ejemplo, en Bélgica hay los ciudadanos de mayores de 60 años y las familias de bajo ingreso tienen desde 1980 por la Constitución un ingreso, una renta de $600 mensuales, y son 2.320.000 personas. El criterio es una pensión básica. En Alaska es un caso particular. Ahí sí es el único estado de los Estados Unidos y del mundo que todos tienen un ingreso básico. Esto es debido a la producción petrolera. Tomaron una decisión que los rendimientos de la producción petrolera se deberían, una parte, repartir entre todos los ciudadanos que habitan Alaska, y los residentes con 6 meses como mínimo reciben $2.000 anuales por el mero hecho de vivir en Alaska, y es una renta independientemente de su condición económica. Por el solo hecho de vivir en Alaska reciben este ingreso. En Holanda también los ciudadanos, 16 millones, reciben $250 mensuales para consumo básico. En Francia, las familias de bajos ingresos, que son aproximadamente 2 millones de familias, reciben $1.980 mes por familia para consumo básico. Es decir, no se está... Claro. Vemos en el Reino Unido que desde el año 95 hay una ley general de seguridad social a adultos mayores a los cuales se le dan $552 mensuales. En Cataluña, en España, se dan 477 a 57.000 personas. Es decir, en Brasil, el gran programa, el Bolsa Familia, se les da $136 mensuales en promedio. Y así en Bolivia, la Ley General de Renta Digna, y en Colombia, la Ley General de Pensión Mínima. Es decir, sí hay experiencias internacionales, parciales, de una implantación de un ingreso ciudadano. Aquí tenemos en el Distrito Federal también la pensión a las personas de la tercera edad, que se les da una cantidad de dinero mensualmente. La justificación.
¿Por qué es importante este programa? Porque difiere del asistencialismo por su carácter general. Es independiente, y es una cosa fundamental, es independiente de la posición económica de las personas y pretende reducir la pobreza extrema, principalmente la alimentaria. Es decir, en el ingreso ciudadano no se va a ver si tienes o no tienes dinero. Por el mero hecho de ser ciudadano tienes derecho a ello. Es distinto de los programas convencionales de combate a la pobreza, ya que se trata de resolver el problema antes de que se caiga en él. Y sería, además, un gran instrumento de negociación para mejorar el ingreso real y, por tanto, el nivel de vida de los trabajadores, provocando una revalorización de la fuerza de trabajo y, consecuentemente, su remuneración, porque ya tienes un ingreso mínimo. De ahí, a partir de ahí, tú puedes negociar mejor tus condiciones generales de trabajo. Es decir, es un apoyo para una mejor remuneración y revalorización del trabajo. Y además, un punto que es fundamental en este tema, y los que hemos trabajado en combate a la pobreza lo sabemos, la dignidad de las personas no se vería afectada, como actualmente sucede, ya que para poder recibir los recursos de la mayoría de los programas asistenciales hay que ser sujeto a una investigación que evidencie que eres pobre, y lo que es peor, en algunos, que la persona se declare como pobre. Es decir, para recibir, eso atenta contra la dignidad humana. Eso no debíamos permitirlo. Por su carácter universal, reduciría el paternalismo, las estructuras burocráticas y el manejo electorero de los programas sociales. En nuestro país hay más de 100 programas de apoyo a la pobreza. Es decir, en un país que tenemos 50 millones de pobres, hay más de 100 programas gubernamentales, desde gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, hay más de 100 programas. Es decir, es una locura de programas de ayuda a la pobreza, y a pesar de tantos programas, lo que tenemos son más de 50 millones de pobres. Ahora bien, sería una locura, no es posible, ¿no? Es decir, hay que hacer un planteamiento real. No es posible aplicarlo en forma generalizada, de inmediato, pero es indispensable desde ahora discutir las formas y los términos, incluso los tiempos y la ruta crítica, para que algún día se instaure completamente. En México ya es larga la tradición en programas de combate a la pobreza y la desigualdad. Y podríamos empezar de los programas PIDER en el año 1973, COPLAMAR en 1977, el SAM en 1980, el Ramo 26 en 82, Solidaridad en 88, Progresa en 97, Oportunidades en 2002. Es decir, mal que bien, estos programas se van sumando, se van adecuando, y uno va agarrando, en algunos casos lo bueno de otro, en otros casos se pierden, pero en fin, ya traemos más de 40 años en programas destinados al combate a la pobreza en nuestro país, y los resultados están a la luz del día. ¿Por qué? Porque ha sido una lucha permanente entre dos visiones. Uno, que es la focalización de las acciones contra medidas universales de combate a la pobreza. Quienes han ganado han sido los focalizadores, con los pésimos resultados que hemos obtenido. Es una realidad. La focalización no ha servido, no ha ayudado a combatir la pobreza. Y el gasto federal es impresionante. Traigo aquí la gráfica del año 2000 a 2012, cuánto se ha destinado a los programas en general de superación de la pobreza. Son 2.7 billones de pesos. Es decir, recursos sí se han destinado, cantidad de recursos. Para este año, 317,000, entre 201,000 de otros programas, Oportunidades entre 3,000 y el Seguro Popular 51,000, pero hay 317,000 millones de pesos destinados a la pobreza, y teníamos en el año 2000 apenas 117,000. Es decir, el crecimiento ha sido espectacular, pero la reducción de la pobreza no se ha dado. Es decir, ¿qué ha pasado con ese dinero que se ha enviado? Y otra gráfica que también es importante, que quiero plantearles, es la terrible gráfica de la desigualdad del ingreso en el mundo, es decir, el famoso coeficiente de Gini. Es decir, la igualdad sería 1, y entonces la desigualdad es terrible en estos países. Cada aumenta. La OCDE tiene 0.31, y nosotros tenemos, no aparece aquí el último país, que es Chile. Chile tiene el 0.50. El último país es Chile, después estamos México, Turquía, y veamos, la gran potencia también es terriblemente desigual.
es decir, los Estados Unidos tienen 0.38 de desigualdad. Es decir, este indicador también marca la necesidad de dar un cambio en las políticas de combate a la pobreza y en los programas que se han destinado a ella. Proponemos, dada la magnitud y la prevalencia de los niveles de pobreza y desigualdad inaceptables, obligan a emprender políticas públicas diferentes, con visión de largo plazo, que aseguren el cumplimiento de los derechos sociales establecidos en la Constitución. Tenemos una de las constituciones más bellas, tenemos una de las constituciones que dicen que se debe garantizar el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo. Es decir, todos esos derechos supuestamente están garantizados por la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, pero no se cumplen. Son derechos sociales que están meramente declarativos. Debemos dar un paso adelante para que los derechos sociales sean exigibles. Es decir, es una cosa muy importante. Si los derechos sociales no tan solo están están en la Constitución Política, pero no se cumplen. Se trata de una transferencia monetaria universal, no condicionada y establecida por la ley. Es decir, se fija una cantidad no condicionada absolutamente a nada, a presentar absolutamente a nada. Nada más por el mero hecho de ser ciudadano mexicano recibiría este ingreso monetario. Y todo residente, sin distingo por supuesto origen étnico, condición social, situación laboral, etcétera. Sustituiría gradualmente los subsidios y apoyos gubernamentales destinados a superar la pobreza. El pago a realizar por el gobierno, por mandato de ley, será una cantidad mensual fija y se aplicará de manera gradual por etapas hasta llegar a la cobertura universal. La propuesta. Nosotros digo porque formo parte de un grupo que hemos estado defendiendo estos puntos de vista. El primer año se financiaría con los recursos presupuestarios destinados a los programas etiquetados a la superación de la pobreza, lo que vimos hace un rato. Las etapas subsecuentes ineludiblemente requieren un incremento en la recaudación tributaria, así como la reorientación más eficiente del presupuesto federal a las reales prioridades nacionales. Indudablemente esto va a requerir que haya un incremento de la tributación y que paguen más quien más tiene, que hasta ahora no se ha podido lograr eso. Tres variables son fundamentales en esto del ingreso ciudadano universal. Primero, el monto, la población beneficiaria y la fuente de financiamiento. El monto. Para el monto tomamos como base el costo de la canasta normativa alimentaria definida por el Coneval, cuyo valor define la línea de pobreza alimentaria por habitante. En el primer cuatrimestre de 2012, según los datos del Coneval, el promedio de la canasta es 1,080 pesos en áreas urbanas y 764 en áreas rurales. El promedio de ambas es 922 pesos. Aunque uno de los principios, como he comentado, de la propuesta es su carácter universal, opuesto a los programas basados en la focalización, la limitación actual de recursos presupuestarios obliga a definir la población beneficiaria prioritaria en los años y fases iniciales de esta nueva política. Para ello, y con objeto de hacerlo viable, se propone una estrategia por etapas, comenzando por la población en situación de pobreza alimentaria. Aquí vemos las gráficas de las tres pobrezas, la de capacidades, la alimentaria, el patrimonio, y ¿con quién empezaríamos? Empezaríamos con la pobreza alimentaria, con los 21 millones de personas que están en pobreza alimentaria. Es 21 millones. La segunda etapa, en pobreza capacitada, es los 30, la tercera etapa, la situación de pobreza y por último los 114 millones de habitantes de nuestro país. El costo. Aquí hemos hecho una aplicación de costos, como sería el promedio, darle 922.5 por 12 meses, serían 11,000 pesos. ¿Cuánto costaría en millones de pesos? ¿Y cuánto costaría del Producto Interno Bruto? Si vemos, si a los 21 millones de mexicanos que hoy están en pobreza alimentaria se les diera el ingreso mínimo anual, apenas es el 1.53 del Producto Interno Bruto, es decir, no es absolutamente nada. Pobreza capacidades el 2.16
pobreza alimentaria el 4.16% y el total de la población sería el 8.25% del Producto Interno Bruto. Pero tan solo empezando con esta, el 1.53% del Producto Interno Bruto sería lo que nos llevaría esto. Conclusiones. Esta es una propuesta universal, incondicional, individual y laica, ya que por el solo hecho de existir se tiene acceso a ella. Y es una forma de reducir la terrible desigualdad que impera no solo en México, sino en el mundo. Según la última encuesta del ENIG, de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto, en México la diferencia de ingreso entre el 1% de los hogares más pobres contra el 1% de los hogares más ricos es 117 veces. Esa es la magnitud de la desigualdad que hay hoy en nuestro país. Nunca ha existido el pleno empleo en el mundo ni en los años de auge en los países desarrollados. Es un tema central. A ver, hoy, a mi juicio, es decir, sobran las personas, faltan los empleos. Nunca va a haber el pleno empleo. Ya es imposible que haya el pleno empleo por el crecimiento de la población. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Vamos a seguir considerando el pleno empleo 8 horas diarias por 5 días? Eso ya es imposible. Eso ya no se puede dar. Tenemos que hacer un cambio en la concepción del empleo, es decir, y remunerar aquellas actividades del tercer sector que no se remuneran para que la gente tenga también empleo considerado en ello. Es decir, o cambiamos, hoy proponía, por cierto, el que está en el 1% de los más ricos, el señor Slim, proponía que se redujera el tiempo de empleo a 3 días a la semana, lo propuso en Europa. ¿Okay? Es decir, bueno, y aparte dijo que para avanzar había que vender todo, es decir, para que la iniciativa privada pudiera hacerlo. Pero en fin, él propone 3 días de empleo, es decir, lo que tenemos que empezar es una nueva concepción de la vida. Eso es lo que tenemos, es lo que necesitamos una nueva concepción de la vida. Así no va a poder seguir, así habrá miles de desempleados. Y entonces, ¿qué hacemos con esos mismos? No los podemos condenar a no comer. Entonces, es por eso que una propuesta como esta de un ingreso ciudadano que al menos le garantice la alimentación es fundamental. Es una de las maneras en las cuales el Estado, que tiene la responsabilidad de velar por todos los ciudadanos, avance en tal sentido. Entonces, yo creo que por su gradualismo y un manejo inteligente de la política social puede ser una fórmula más eficiente para asegurar un ingreso mínimo a la población y reducir con eficacia la pobreza y la desigualdad. No es una panacea, no es la solución definitiva a los problemas estructurales de la economía. En primer lugar, para elevar la dignidad del individuo y al fortalecer sus derechos fundamentales y, sobre todo, es una garantía monetaria para subsistir. Y por último, un párrafo que me parece muy acertado del presidente Lula ante las críticas que se hace, que si se les da un ingreso mínimo se van a convertir en flojos. Y bien, pues, muchas gracias. Muy bien, tenemos tiempo para 3 preguntas. Buenas tardes, días. ¿Se proponen estrategias complementarias a esta transferencia monetaria o este ingreso ciudadano es como única acción en vez de todos los programas de combate a la pobreza? Yo creo, refiriéndonos al ingreso ciudadano, es una medida única. ¿Okay? Nada más lo que trata es de garantizar una base monetaria mínima para que el ciudadano tenga o no tenga empleo, por lo menos tenga asegurado su alimentación. Eso es lo único que busca este ingreso. Bueno, y de paso, como mencionaba yo, si tiene un ingreso
de 900 pesos mensuales, es decir, el salario mínimo son 1,800 pesos, ya tiene 900 pesos mensuales, ya puede negociar mejor sus condiciones salariales. Es decir, lo que tenemos hoy es que hay muchas personas que no ganan ni el salario mínimo, que no llegan ni a ganar lo que estamos nosotros proponiendo aquí para el ingreso alimentario. Entonces, estamos concentrados en darle nada más, es un ingreso mínimo, no condicionado absolutamente a nada, que lo reciba por el solo hecho de ser ciudadano. ¿Y habría como algún mecanismo de vigilancia o monitoreo o control como para ver que esto pueda no destinarse o a mal uso, como sucede por ejemplo con el recurso de oportunidades actualmente en muchas comunidades, que ha aumentado por ejemplo el alcoholismo o la violencia intrafamiliar, o las mujeres tienen más hijos porque un hijo más implica un recurso más? No, bueno, en primer lugar, para evitar burocracia, para evitar burocracia y para evitar controles y padrones, por el solo hecho de ser ciudadano, es decir, se le va a dar los recursos, no va a haber ninguna vigilancia, podrá hacer lo que quiera con esos recursos. Es decir, tome en consideración que estamos hablando de 900 pesos al mes, dice, tampoco es, yo no sé por 900 pesos si pueden tener más hijos o menos hijos, si lo gastan en alcohol, pero al final hay una responsabilidad ciudadana, tiene que ser para la alimentación, pero no lo vamos a condicionar, porque el chiste es de no, este ingreso es por el mero hecho de ser ciudadano, es decir, se le da, sin ningún, no va a haber padrón, no va a haber que vayan a tu casa a ver, se les va a dar en función seguramente del registro del IFE, es decir, en función de cuál es el padrón más eficiente, cuál es el padrón de direcciones más eficiente en este país. Si es el de IFE, bueno, a la dirección esa, ¿ok?, se va a depositar y seguramente se habrá por unas tarjetas de débito, alguna cosa para que vayan a descontar, a sacar su dinero, sus 900 pesos mensuales. Pero nada más, no tiene que ver, es decir, no tiene ninguna no hay ninguna corresponsabilidad. Es decir, lo que necesitamos es garantizar a las personas un ingreso mínimo. Y esto es la idea de este ingreso ciudadano. Allá había otro, ¿no? Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿Ciudadanos se está refiriendo a mayores de 18 años o incluye a los niños? Empezaría a mayores de 18 años, sí. Ok, ¿y posteriormente se proyectaría hacia los niños? De Sí, tal manera que a todos los cubriera habitantes. desde recién nacidos, exactamente. Sí, sí. En la cuarta etapa ya son todos. Exacto. Y otra pregunta, ¿qué tipo de actividades, bien comenta que ya los empleos no son suficientes y lo estamos viviendo y lo vemos cuando cada vez más surge la informalidad, ¿no? Las actividades informales. ¿Qué tipo de actividades se podrían remunerar que ahorita no son remuneradas, por ejemplo? Por ejemplo, mucha gente tiene que atender a sus padres, por ejemplo, o tienes que atender a tus hijos, es decir, esas son actividades, o tienes que estar por alguna razón en tu casa, esas actividades tienen que ser remuneradas. El tercer sector es decir, todo trabajo tiene que ser remunerado y ese es un trabajo. Independientemente de que sea formal o no. Así es, independientemente que sea formal o no. Como sociedad civil nosotros podríamos generarlo a final de cuentas, ¿no? Así es. Eso es, de eso se trata. Gracias. La total amplitud. Bueno, pues les agradezco a todos su paciencia y espero que por lo menos les haya sembrado alguna, por lo menos duda de la posibilidad de que este es un buen proyecto. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Enrique del Val Blanco